Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, Ricardo, pero te cuento que no te veo en la pantalla. Así que te toca conversarme para saber que estoy acompañada, porque de lo contrario, no ¿Pero sé me con ves quién. ya o todavía no? No te veo para nada. ¿Qué? Espera un segundo. Espérate a ver. No sé, Instagram últimamente no ha sido como muy amigable para los lives por alguna razón. Yo te veo perfecto. Bueno, pues entonces trabajemos con eso. Mientras me conversas, yo sé que tú estás ahí conmigo. Dale, súper. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo vas tú? Llevamos tiempo ya sin salir en estos lives. No sé, nos tomamos nuestro buen descanso. Es necesario también. Sí, era más que necesario salir de vacaciones en diciembre. Así es. Ven, hay personas que me dicen que no se escuchan. ¿Nos pueden confirmar, por favor, si nos están oyendo? ¿Alguien que pueda poner ahí en el chat? Sí, nos están oyendo Yo, bien. O sea, yo yo, creo que las personas que no nos yo pueden veo oír, corazoncitos. Yo creería que sí nos están oyendo porque veo corazoncitos pasar por sí. aquí. Sí, También, no, súper bien. Entonces, vamos bien, vamos bien. ok. Perfecto. Súper. Óigame, Pues, ajá, últimamente han habido bastantes noticias en cuanto a inmigración. Eso como que no para, ¿no? no, eso no para. Esto nunca para. No hay nada constante. Aquí lo único constante es el Sí, cambio. Y pues nada, el aprendizaje que tenemos que tener todos los días de la vida, porque de lo contrario, Ricardo, estamos por fuera de esta jugada. interesante. Y se vienen muchos cambios también para los estudiantes internacionales, para las personas que quieran venir a estudiar aquí a Canadá, sobre todo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que con todo este revuelo que ha habido con los estudiantes internacionales, con el gobierno diciendo que hay demasiada gente temporal aquí, que hay que limitarlo de alguna Sí, forma, tenemos que aprender a jugar el partidito que nos estamos entrando. correcto. Ya no es tan sencillo como sencillamente vengo, estudio y ya con un año de trabajo apliqué por el Canadian Experience Class, pero eso no significa que no tenemos o sea, más cupos de hecho que los que teníamos hace un año o 2 años para residencia permanente. Lo único que implica es Interesante que eso. tenemos que saber cuáles son las reglas de juego. Correcto. Y aquí es donde tenemos No, y que que sabes, empezar a aprender. los cambios que quieren implementar me parecen positivos. O sea, creo que muchas personas que dicen que no lo son, pero a mí me parecen positivos esos cambios. A mí me gusta, Ricardo, porque pienso que los estudiantes vienen preparados. O Claro, sea, llegaron a Canadá con $10,000 de sostenimiento para un año y encontrarse con que la renta vale $2,000 y con que tengo que pagar un año completo de entrada o 6 meses, pues ya se me fue lo que tenía. Y entonces ahora, ¿con qué como? ¿Con qué cojo el bus? Entonces, esos cambios me parecen súper interesantes, me parecen a favor del estudiante. sí, Mm, Me parece que no le hemos contado al estudiante en la magnitud que es el hecho de que el Canadian Experience Class ya no es la opción que era hace un año y medio, que era correcto, incluso hace 6 meses. correcto. Porque pues todos entrábamos por Canadian Experience Class. Ya hoy en día, Es muy difícil. muy pocos, Ricardo, porque es que el Canadian Experience Class lo partimos en 6 categorías: la general, la francófona, la de transporte, la de agricultura, la de STEM, la de salud. Entonces lo partimos en 6, pero encima de todo, de la cuota general, le quitamos la mitad porque le dimos la mitad de toda la cuota a los programas de nominación provincial. Entonces, ahí es donde entra el tema de hoy. La mitad de los estudiantes internacionales vienen a Ontario. Resulta que Ontario es una provincia muy particular para inmigrar, no es que sea imposible, vamos a tener 19,000 cupos. Para el año entrante, este año debemos estar por encima de, o sea, muy cerca de esa cifra, Sí, pero aún así son solamente menos de es 20,000, lo que significa difícil. que tenemos que saber, no es que sea difícil, lo que Ok. pasa es que le estamos apuntando a lo que no es. Oiga, está interesante esa parte. Le estamos apuntando a lo que no es. ¿Qué te refieres con eso? ¿A qué me refiero? Que todos sabemos que en Ontario el estudiante internacional puede aplicar a una nominación provincial Correcto. con una oferta de trabajo. Correcto. Y entonces nos concentramos en que la compañía tiene que tener 5 empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses y facturar $1,000,000 si está en Toronto, que si está fuera del área metropolitana de Toronto son 3 empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos y facture $500,000. Y entonces, listo, ya estudié o estoy aquí como acompañante, cualquiera de los dos, porque funciona igual Sí. para los dos. Y entonces ya hablé con la compañía me dijo que sí, quiero montar el perfil, listo, súper chévere, pero se nos olvida que esas rondas de invitación
no solamente requieren el soporte de la compañía, sino que tienen unos códigos específicos. Y entonces, listo, yo le complico la vida a la compañía y le digo, señores compañía, necesito que me suban el salario a esto, a la media de la ocupación, cuando soy, o sea, el acompañante, cuando ya me han pasado los 2 años de haberme graduado, y con esfuerzo la compañía dice que sí, y resulta que por ahí no era, o que soy estudiante internacional y mi código no estaba por ahí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ontario tiene 5 categorías, Ricardo, 5, que son sin Mira, oferta es de trabajo. 5 categorías para poder aplicar sin necesidad de tener una oferta de trabajo. Sí, señor. Ok, entonces arranquemos. Vámonos con la primera. La primera, estudiantes de maestría en una universidad pública. Tiene que ser pública, Me Ricardo. En la encanta que hagamos provincia, énfasis en esa parte. sí. Hay varias universidades privadas en Ontario. Eso, digamos que contaría para el Express Entry, porque tienen puntos por haber estudiado maestría, todo lo que ustedes quieran, pero no, para la categoría sin oferta de trabajo, denominación provincial en la provincia de Ontario, tiene que ser una maestría en una institución pública. Y la lista de las instituciones la encuentran en la página de Ontario, y puede ser cualquier maestría. Ahora, Oiga, el venga, sistema de selección antes de que siga, hacer un pequeño paréntesis acá, antes de echarme la soga al cuello, quiero hacer la aclaración de, me parece espectacular de que Claudia haga ahínco en ese requisito que es tan supremamente importante, el hecho de que la maestría sea conferida por una institución pública, no privada. No es que yo tenga algo en contra las instituciones privadas ni nada que se le parezca. Las instituciones privadas tienen programas muy buenos, son programas que están a la vanguardia de lo que se necesita, de lo que necesita el país, pero pues en este caso, para que esto funcione, tenemos que hacer la especificación de que tiene que ser conferido por una institución pública. Perfecto. Ok. Solamente las públicas funcionan para esta categoría en particular. Entonces, listo, tenemos la maestría y resulta que aquí no necesitamos oferta de trabajo, pero sí es un sistema de puntos. Ok. Y ese sistema de puntos, digamos que es bastante general, porque nos dicen, listo, si usted estudia dentro del área metropolitana de Toronto, no le vamos a dar puntos por regionalización. Pero si estudia fuera del área de Toronto, pero dentro del GTA, le damos 3 puntos. Si estudia Hamilton incluido. No, Hamilton está fuera del área metropolitana de Toronto. Y eso nos da 8 puntos. Ok. Pero la parte norte de la provincia, o sea, Timmins, Sudbury, allá arriba, nos da 10 puntos. Pues la cuestión, Ricardo, es esta, que aquí tenemos que hacer claridad en el hecho de que es un master degree. Master degree. Y lo repito, master's degree. No es que yo vine a estudiar un programa de 2 años en un college o en una universidad, porque yo puedo venir a estudiar una especialización en U of T, si quieren. Pero si es una especialización y no un master's degree, no me sirve para esta categoría. ¿Sabe que aquí la categoría es una oferta de trabajo? Dime. Sí. No, lo iba a poner cierto que no me estás viendo ahorita. No. Lo voy a poner en un contexto, o sea, lo que comúnmente conocemos a nivel college como el Postgraduate Certificate, que en algunas presentaciones he visto que lo consideran como una maestría. No, esto no clasifica. Esto tiene que ser un master's degree. Perfecto. Exactamente. Súper. Va. Entonces, si estudiamos algo en el área de artes, por ejemplo, no vamos a tener puntos, pero si lo estudiamos en el área administrativa, nos da puntos, nos da 6 puntos, pero si lo estudiamos en el área de ingenierías, nos da 12 puntos. ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría de las personas vienen a estudiar maestrías en el área administrativa. Todos los que son MBAs, todos los que son Master in Business con cualquier cosa, con logística, con Business Analytics, con Human Resources, con lo que quieran, es administrativo. Esos son perfiles que nos darían alrededor de 51 puntos en la tabla de Ontario, y las rondas de invitación han fluctuado entre 40 y 52, una sola por encima de 50 puntos, que fue la de 52, y han sido como 10 rondas. O sea que esa categoría de maestrías es espectacular, pero tiene que ser un master's degree. Pero ahora aquí algo, venga, antes de que sigamos, entonces, maestrías en el área administrativa, el MBA, Masters in Business Administration, Masters in Real Estate, Masters in Insurance, la mayoría de escuelas, de las mejores escuelas de negocios top en Canadá, yo creo que ya se empezaron a deshacer del MBA y ahora ya lo hacen todo desenfocado, ¿no? Sí. La pregunta que te tengo es la siguiente. Bueno, esto me da un determinado número de puntos, un atractivo, pero realmente
esa maestría que voy a hacer, ese dinero que voy a invertir en esa educación, el tiempo que voy a invertir en esa educación, realmente tiene un impacto en el mercado laboral ahorita de la provincia? A ver, Ricardo, más allá de lo que es el impacto en el mercado laboral por lo que yo estudie, es el impacto en el mercado laboral por los contactos que yo hago. Ok, Yo puedo volvemos al estudiar en networking. U of T. U of T es la universidad mejor rankeada de Canadá a nivel mundial, creo que a la par con McGill. Pero si yo estudio en U of T, pero yo no hago contactos, es lo mismo que haber estudiado en un college de garaje. Sí, pérdidas, completamente. No hay nada Exacto. que hacer. Entonces, esto se mueve por contactos. ¿Qué tantos contactos puedas hacer tú? ¿Qué soporte te puede brindar la universidad para conseguir esos contactos? Las ferias de empleo, el departamento de Career Services, los profesores que tenga. Eso es lo que va a hacer realmente una diferencia en la institución en la que tú estudies. Y por eso es que las instituciones públicas tienen el mejor soporte, porque son los que tienen el mayor presupuesto. Tienen miles y miles y miles y miles de dólares que vienen no solamente de lo que pagan los estudiantes internacionales, vienen de fondos del gobierno y vienen de donaciones que hacen personas e instituciones. Entonces, si ustedes van y miran la Universidad de Ottawa, por ejemplo, la Facultad de Derecho de Administración se llama Telfair. ¿Por qué? Porque las donaciones vienen de la familia Telfair. Entonces, tienen no solamente las donaciones para que funcione el edificio, sino las donaciones en becas, las donaciones para preparación, para mandar a los estudiantes de la facultad a tomar cursos adicionales o a pagarles internships en ciertas empresas, y eso es lo que se tienen que pegar. Entonces, así de fácil, contactos. Mercado laboral, no, contactos. Uno, si no tiene contactos, puede ser muy bueno en lo que hace y quedarse en la casa. Puede ser el MBA de $90,000, pero no sirve para un carajo, básicamente. Wow. Sí, entonces eso va más por ese lado. Pero bueno, ya llevamos Master's Degree. Ese nos da entrada sin oferta de trabajo. Entonces, yo no necesito tener un empleo, solo necesito hacer mi programa. Estos MBAs, usualmente, por lo usual, son 2 años, ¿no? Por lo usual. 1 año y medio, 2 años, 3 o 4 terms. Sí. Wow. Y pregunta del millón. ¿Estos programas tienen que ser tomados en un full-time basis? Para que te den un permiso de estudio tiene que ser full-time y tiene que ser presencial además. Ya no nos funciona que sean online. Ok, no, y te lo pregunto porque la mayoría, si no todas las escuelas de negocios aquí, bueno, no solo de Ontario, a nivel Canadá, tienen la división de su programa de MBA, por ejemplo, y tienen la parte ejecutiva, que es el Executive MBA. La mayoría, en estos programas de Executive, de educación ejecutiva, eso siempre lo ofrecen part-time, siempre. Eso no nos sirve puede ser un porque punto. no nos dan el permiso de estudio. Acordémonos que para que nos den el permiso de estudio yo tengo que demostrar que mi estudio es full-time. Y full-time significa como mínimo 15 horas por semana. 15 horas y un full load de... Va, perfecto, súper. Entonces tenemos el primero, maestrías. Sí, la primera, maestrías. Segunda, PhDs o doctorados. Miércoles. Ok, cuéntame un poco más acerca de esto. Ricardo, resulta que las últimas invitaciones de los doctorados han estado por el orden de 40 puntos, lo que significa que básicamente cualquier persona que venga a hacer un doctorado en la provincia saca su nominación provincial. No voy a decir que sea fácil, porque es que entrar a un doctorado no es fácil. No. Pero hay muchísimas personas que ya tienen maestrías, que quieren dedicarse a investigación o academia, que nos llegan a nosotros y nos dicen, no, pero es que yo me vine a estudiar una carrera de 2 años en Biomedical Technology porque me dijeron que por ahí entraba. Pero mi intención es hacer un doctorado. ¿Por qué no hizo el doctorado de una vez? Puede que nos cueste un poquito más de tiempo estar listos en el nivel de inglés, en hacer la aplicación, hay que conseguir el director de tesis, pasar la hipótesis, o sea, tiene un trabajo de locos, pero se va a justificar por donde uno lo mire. Por donde uno lo mire. Primero, los doctorados normalmente se hacen con fondos que vienen de la universidad o de investigación de cualquiera de las organizaciones que lo ofrecen. Les pagan por ser teacher assistants, assistant teachers. ¿Cómo se dice? TAs. Teacher assistants. Exacto. Quedan de una vez vinculados. O sea, al que le gusta estudiar y que su propósito es un doctorado, pues de una vez nos vamos al doctorado. Vuelve y juega. Eso quedan de una vez metidos en la industria, porque es que están ahí desde el día que llegan. Total. Y hasta donde tengo entendido, por ejemplo, las personas cuando vienen a hacer su doctorado y se convierten en TAs,
terminan trabajando para la misma institución, no tienen que moverse de lado, van, dan sus clases, van a las clases que tienen que asistir, es trabajo pago, son muy buenos salarios, teniendo en cuenta que la persona en ese momento es un estudiante. Exactamente. Va, listo. Ahora, vienen las tres categorías, digamos que para la gran mayoría Eso iba a de las decir. personas que llegan a Ontario, que son los que vienen a estudiar, bueno, ni siquiera que vengan a estudiar realmente, porque estos pueden estar afuera, pero digamos que es donde vemos el mayor grupo de personas, que son el Human Capital. Okay. Esa es una categoría que tiene Ontario, donde se seleccionan a los candidatos del Express Entry Federal. O sea, yo ni siquiera hago una aplicación a Ontario. Yo tengo mi perfil en el Express Entry Federal Sí. y cualquier día me levanto y encuentro un email sorpresa de Ontario que dice Notification of Interest. Nos encantaría que usted aplicara nominación porque nos gustó su perfil. Oiga, pero venga, entonces ahí tú, a ver si te entiendo bien, entonces en este stream, en el de Human Capital, significa que yo una vez llegué a Canadá, lo primero que debo de hacer es montar mi perfil en el Express Entry y tenerlo montado, irlo actualizando, o debo esperar un poco. Tenemos que saber primero, Ricardo, cuál es tu perfil para saber si se justifica o no. Porque Ya, pues. exactamente, ese Human Capital tiene tres subsecciones. La primera es el de priorities. O sea, son ocupaciones que están en alta demanda en la provincia y tienen prioridad de selección. Okay. Obviamente, como se seleccionan a través del Express Entry, ¿qué significa esto? Que si yo llego a Toronto, a Canadá, a Ontario, y quiero montar mi perfil ya, pues tengo que cumplir con el requisito del Federal Skilled Workers. ¿Cuál es el requisito del Federal Skilled Workers? Que yo tenga por lo menos un año de experiencia laboral calificada, continua y pagada, que tenga un nivel de inglés mínimo de 7, que tenga por lo menos high school terminado, que tenga 67 puntos en la escala de 100 y monto mi perfil. Maravilloso. Pero entonces, ahí no se podría porque no tienes la experiencia del año. Pero la puedo tener afuera, porque eso es Federal Skilled Workers. Oh, ahora, lo okay, va, listo. Puedo calificar también por el Canadian Experience Class, o sea, ya vine aquí, ya estudié, ya trabajé un año y entro al Express Entry a través del Canadian Experience Class. O sea, me sirve por eso. Okay. O también por los trades, o sea, no importa cómo entro al Express Entry, pero tengo que entrar al Express Entry. De tal manera que tengo un requisito de inglés, tengo un requisito de experiencia laboral que tengo que cumplir. ¿Vale la pena o no vale la pena montarlo allí? Aquí es donde viene la pregunta del millón. Mi trabajo, mi experiencia laboral está en el área de construcción, está en el área de salud o está en el área de ingeniería de sistemas, porque si no, de poco más, poco menos me ayuda bajo estas categorías, Ricardo, porque son ocupaciones en alta demanda. Entonces, ¿qué tenemos en alta demanda? Absolutamente todo lo que hay en construcción. Eso creo que no falta, creo que faltaron los cabinet makers. De resto, plomeros, carpinteros, instaladores de pisos y ventanas, los de drywall, los painters, todos han estado allí, han sido invitados. Hay algunos en las áreas técnicas. Dime. No, iba a decir que son los mejores. En mi opinión, siguen los Skill Trades siguen siendo los mejores programas que hay. Correcto. Esos tienen una ventaja, que fíjate que aún siendo, pero esa es otra categoría, ahora te echo ese rollo. Sí. Este es netamente el de prioridades. Este tiene una particularidad, Ricardo, y es que nos exige que yo tenga mínimo un bachelor's degree. O sea, para los que estudiaron programas técnicos en país de origen o que estudiaron programas técnicos aquí, que es su primer programa, o tecnológicos de 3 años, no nos sirve para esta categoría, ¿ok? Para el de priorities. Sí. Yo tengo que tener mínimo un bachelor's degree. Pregrado. Inmigración, sí, Ontario está invitando de allí y ha invitado personas, como les digo, en estos sectores. Entonces, pues bueno, por ahí están saliendo casi todos los médicos, por ahí están saliendo muchísimos de los técnicos y tecnólogos en las áreas de ingenierías. Y lo curioso es que salen los técnicos y tecnólogos, pero les piden un bachelor's degree. Porque es que aquí tenemos que hacer claridad en una cosa. Yo creo que en América Latina funciona de la misma manera. En Canadá, un canadiense nacido en Canadá, educado en Canadá desde kinder hasta que se gradúa de la carrera, termina la carrera de ingeniería y ese día no empieza a trabajar como ingeniero. No. Ese día empieza a trabajar como asistente de un ingeniero. Exacto. Y como es el asistente y no hay código para el asistente de un ingeniero, entonces se llama un engineering technologist. Ok.
Igual al ingeniero que viene de afuera, como no firma como ingeniero porque no tiene el PEng, entonces trabaja como Engineering Technologist. Por Sí. eso es que están siendo seleccionados a través de esta categoría, que es bien interesante. Igual, si no oferta de trabajo, estoy en el Express Entry bajo cualquiera de los 3 programas que hay allí, que son el Canadian Experience Class, el Federal Skilled Worker, ser de los trades, y un día cualquiera me levanto y encuentro con que Ontario hizo ronda de invitación y me dice, me encantó tu perfil, por favor, manda una Y aplicación. tenga su correo. Exactamente. Ese es Priorities. Ahora, hay otro de Human Capital que se llama Human Capital Traits, que Mi si favorito. ustedes se acuerdan, Mi favorito. sí. Y es muy curioso porque es que el programa de Federal Skill Trades, que es el programa federal, nos pide que yo tenga 2 años de experiencia en los últimos 5 años en ese trade. O sea, si yo estoy aplicando al federal como carpintero, yo tengo que tener 2 años de experiencia como carpintero en los últimos 5 años y tengo que tener inglés de 5 en conversación y comprensión y 4 en lectura y escritura. Pero si yo voy a aplicar, o sea, si a mí me seleccionan por el de Ontario, yo no tengo que tener los 2 años en carpintería. Tengo que tener solamente 1 año y haber calificado al Express Entry bajo el Canadian Experience Class. Que esto es, digamos que interesante para las personas que vienen a estudiar aquí a Ontario, que tenían trabajos en ingeniería civil, por ejemplo, o en administración en país de origen, y llegan aquí y son los acompañantes del estudiante internacional y consiguen trabajo en construcción y al año, pues cumplieron el año como carpinteros y pusieron su perfil y Ontario los invita por ahí, vuelve y juega. Construcción han seleccionado, creo que 16 de las 17 rondas que hizo Ontario en el 2023. Sí. El país está en una crisis inmobiliaria y se necesita. Oiga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos podemos inventar para poder explicar a las personas en Latinoamérica la diferencia que existe en el trabajar en construcción aquí en Canadá versus en Latinoamérica? Siempre lo hemos hablado muchísimas veces en este programa. Yo cuando presentaba la institución para la cual trabajo, y sobre todo en varias partes de Latinoamérica, hacía ahínco en las presentaciones en la importancia de este tipo de programas y la demanda que tienen en el mercado laboral. Hacía cuadros comparativos en cuanto a salario, que se trataba de explicar a las personas, pero las personas no la cachan, no la cogen. A ver, Ricardo, lo que pasa es que si yo pudiera resumirlo en alguna forma, de alguna forma, yo diría que es que nosotros en Latinoamérica somos clasistas y somos discriminatorios. Sí. Y nosotros consideramos que en el orden de clases tenemos arriba primero al abogado y el médico se le arrima sí. Y después vienen los ingenieros y los arquitectos y después seguirán los contadores y después vienen los gerentes administrativos pero de alto nivel. Claro. Pero cuando estamos hablando de gente que trabaja en el área de construcción, o sea, sencillamente los mandamos para la base de la pirámide. Yo creo que esa es la estructura latinoamericana, que es bastante sí. absurda. Y aquí en Canadá, una persona que trabaja en el área de construcción, primero que todo, para tú llegar a ser electricista, por ejemplo, tienes que, para poderte llamar electricista, tienes que tener 9,000 horas de experiencia. Esos son 5 años. Son los mismos 5 años que le piden a uno para tener la licencia de ingeniero. Sí, 5 años, ¿eh? Ahora, sí, son 9,000 horas. Es una locura. Entonces, pero ahora, pues, durante ese proceso, esos 5 años, tú estás trabajando como asistente, estás ganando un excelente salario, estás encaminado o encaminada a hacer un proceso que de pronto tiene un mayor chance o una mayor oportunidad de poder obtener esa residencia permanente si lo comparamos con otras avenidas. Definitivamente, Ricardo, los apprenticeships, porque así es como funciona. Claro. Curiosamente, los trades, tú no los aprendes yendo a clase, o sea, tú los aprendes trabajando con alguien que conoce cómo se hacen las cosas, que si tú lo miras desde otro punto de vista es lo mismo que pasa con los médicos. O sea, el médico general va a clase y entra y se mete 5 años de carrera y después el rural y después el yo no sé cuántas más, la residencia, lo que sea, y se demora 7 años para que lo dejen entrar solito a una sala de cirugía, ¿vale? Uh-huh. Pero el cardiólogo, el neurólogo, el que hace trasplantes, hace un fellow o hace la famosa residencia. Claro. ¿Y qué es eso? Es que se va y se le pega detrás a un médico que ya tiene 10 años de experiencia haciendo trasplantes de corazón y se pone a ayudarle y a verlo. Entonces, si lo pusiéramos en términos de los trades, eso es lo mismo que un apprenticeship. Claro. Una persona que está
empezando ¿en qué? En electricidad, por ejemplo, se le pega ayudarle a cargar los cables y las herramientas y todo a un master electrician o a un electricista que ya tienen su licencia, que ya llevan más de 5 años y aprenden. Tienen que presentar exámenes para comprobar que sí saben hacer lo que tienen que hacer. Y digamos que esa es la parte técnica del trade, o sea, la más básica de todas. Pero es que la más básica de todas, cuando tú llegas a los 5 años de electricista, estás con un salario ya de 80 y casi $90,000 al año. Ahora, déjame, yo te hago aquí un paréntesis, porque es que resulta que tenemos mucha gente que está viniendo de los países latinoamericanos que tienen ya experiencia como ingenieros, como administradores de empresas, como no sé cuántas historias más, y entran a trabajar en construcción porque es muy bien pago y porque es, digamos, que un trabajo que se puede conseguir relativamente rápido. Y yo diría, y esta es mi opinión personal, y yo quiero que tú me digas tú qué piensas, Ricardo. Yo ya vengo a manejar la compañía del Mister en Colombia, yo ya era gerente de cualquier cosa. O sea, ya conozco el oficio de administrador, ya sé qué hay que hacer para mantener y crecer una compañía. Llego aquí, aprendo de construcción, hombre, saco la residencia, monto mi compañía de construcción y ya no son 80,000 al año. Es que es Una persona que maneja una compañía de construcción y que tiene 4 o 5 crews, o sea, los grupos de trabajo, se puede estar poniendo ¿cuánto? $250,000 al año. Fácil. Yo pienso que el primer camino para uno ser un empresario exitoso es conocer lo que hace la empresa, o sea, tener por lo menos un poquito de idea. Yo no puedo ser un empresario con franquicias de restaurantes si primero no tengo ni idea cómo funciona un restaurante. O sea, primero aprendo y luego lo franquicio. O sea, monto el primero, después lo franquicio. Entonces, hombre, monto el primero es que aprendo con la plata del mister, como dirían en Colombia. O sea, me pongo a trabajar en carpintería y aprendo cómo se contrata, qué requisitos tiene, cómo se leen los planos, cómo se mueve la industria, cuál es el pago, si se paga por horas, si se paga por pieza de trabajo. Y ya cuando saque la residencia, pues abro mi propia compañía. Una opción interesante, yo diría que sí. Estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que hemos tenido episodios en los cuales yo pues he comentado de mi experiencia personal. Yo fui una persona que llegó aquí a los 16 años, hice 2 años de high school aquí canadiense y hice un título universitario. Yo tengo un título universitario canadiense, es decir, estuve en una de las mejores universidades de Canadá. Yo no me arrepiento, es decir, no me arrepiento porque a mí el tener ese título me abrió muchísimas puertas acá. Pero si pudiera volverme en el tiempo y ya conociendo lo que hace un college, lo que voy a aprender en un programa de trades, lo que voy a salir a hacer y el tiempo que me va a tomar tal vez empezar en ese posible retiro, yo hubiera tomado un programa de trades de 2, 3 años y me hubiera dedicado. Y sé que ahorita, pues precisamente yo tengo amigos que ahorita ya se están pensando en retirar ahorita a los 50 y ya tienen casa pagada, ya tienen varias casas pagadas. Tienen empresa, pues que ellos ya solo se dedican es a coordinar básicamente, a buscar clientes y el resto ya tienen crews, como tú decías, equipos que van a donde hacen las construcciones, pues, y hacen lo que tienen que hacer, sea el framing, sea el plumbing, sea lo que sea, ahí involucrados los trades, por supuesto. Exacto, ellos construyeron un futuro. Entonces yo pienso que tenemos que desmitificar esos trades, porque primero que todo, no es que sea una persona ignorante, no, por el contrario, es una persona preparada. Segundo, es una persona que tiene una estabilidad económica bastante alta. Y tercero, son trabajadores incansables. Yo me le quito el sombrero a las personas que trabajan en el área de construcción, porque es un trabajo tremendamente pesado y que necesita una dedicación increíble. Bueno, y vamos con la quinta. Listo, va, la última. Human Capital French. El francés, ok. Francés. Porque es que hoy en día, Ricardo, francés se convirtió en la clave de emigrar a Canadá. Hoy hablaba yo con alguien en una consulta y yo les decía, al paso que vamos, a la vuelta de 10 años este país verdaderamente va a ser bilingüe. No porque el canadiense haya aprendido francés, porque los inmigrantes todos van a tener que aprender francés. ¿Tú crees? Y entonces, a la vuelta de 10 años, los que no hablemos francés, vamos a estar en desventaja para la búsqueda de trabajo. Ok. A mí me parece que el que esté pensando hoy en día en inmigrar a Canadá tiene que hacer 2 cosas, o sea, que no son negociables. La primera, el acompañante
obligatoriamente aprende inglés, no solamente el que venga a estudiar, el acompañante también, porque de lo contrario no va a conseguir trabajo, se va a quedar en trabajos de supervivencia y Canadá no es un país chévere con un trabajo de supervivencia, definitivamente es una pesadilla. Y lo segundo, aprendemos francés para sacar la residencia y para poder tener unas mejores posibilidades profesionales a futuro. Bueno, entonces, yo pienso que francés es clave aquí. pero háblame un poco, bueno, entonces yo, pongamos el ejemplo, estoy en Colombia, estoy organizándome para venir a estudiar provincia de Ontario, un programa en Software Development, que es un programa, es un Advanced Diploma de 3 años, y me dices tú que debo estudiar francés. Bueno, ¿eso cómo me va a ayudar a mí? A ver, ¿Y por Ricardo, qué no? espérate, O sea, ¿por qué francés? Espérate. Primero, miremos qué necesitamos para el Human Capital. Y después te digo qué opino del software developer. Hágale, entonces, Human Capital. ¿Qué necesito para el Human Capital? Human Capital necesito tener francés en 7 y necesito tener inglés en 6. Igual tengo que haber entrado al Express Entry. O sea, o entro por el Federal Skilled Workers, o entro por el Canadian Experience Class, o entro por el Federal Skilled Trades, pero tengo que tener obligatoriamente francés en 7. Ok. Y vuelve y juega. Las rondas de invitación se hacen por código NOC. Ontario solamente hizo una ronda abierta, o sea, sin códigos específicos dentro del Human Capital, y de hecho todo el año pasado, bajo todos los programas, solamente hizo una. Todas las demás fueron con códigos específicos, y la abierta que se hizo para francófonos, o sea, para esta categoría de la que estamos hablando. Lo que pasa es que no todo el mundo recibió esa invitación a aplicar. Obviamente, esperan que la persona esté en Ontario, esperan que la persona tenga un perfil que está en alta demanda, y obviamente que cumpla con el 6 y 7 en los 2 idiomas. Pero tú me decías al principio, o sea, yo llego a Ontario y lo primero que tengo que hacer es montar el perfil en el Express Entry para poder tener entrada a cualquiera o chances por cualquiera de estas 5 categorías de Ontario. Y aquí la respuesta es no. O sea, si tú llegaste a Ontario sin haber planeado y sin saber qué se necesita para entrar acá, perdiste el año. Porque si tú vienes a estudiar un programa en administración, un programa en educación, un programa en artes, por ejemplo, vienes a estudiar diseño gráfico, diseño 3D, vienes a estudiar Early Childhood Education, vienes a estudiar Global Business Management, por ninguna de estas categorías de Ontario vas a recibir invitación a aplicar. O sea, si tú llegaste a Ontario y no era para una maestría o un doctorado en esas áreas, perdiste la. O sea, que primero tengo que sentarme a mirar es qué necesita la provincia donde quiero ir, tal vez inclusive la ciudad a donde quiero ir, y en base a eso escojo mi programa de educación superior que vaya alineado con lo que necesito, con lo que la ciudad, provincia donde esté necesita. Correcto. Porque es que mira lo que ocurre. Tú dijiste ahorita, listo, yo voy a estudiar software developing, entonces pues me voy con Ontario. Listo, en este momento los ITs están en alta demanda, pero imagínate, Ricardo, que en ingeniería de sistemas se han hecho 16 invitaciones. Y los IT consultants, que son los SAP, por ejemplo, de las 16 veces han sido invitados una sola vez. O sea que esto no es a lo bestia, pues, de que yo me voy a meter a estudiar. Eso póngame en cualquier programa de computación que haga que eso cuando me llamen yo ahí entro. No, esto tiene que ir direccionado. Exacto. Entonces, la idea de todo esto es, sí, tenemos 5 opciones sin oferta de trabajo que son muy interesantes. Primero, porque nos abren un espacio sin compromiso con la compañía. Podemos movernos de cargo, de trabajo, no podemos movernos de Ontario para otra provincia, pero no estamos amarrados a nada y eso nos permite el crecimiento profesional. Nos permite también no tener que depender de que la compañía quiera o pueda. O sea, de que tenga los 5 empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos, o que facture $1.000.000, o el $500,000 y los 3, dependiendo de dónde esté ubicada, o de que quiera. Porque es que pasa con mucha frecuencia que los estudiantes o sus acompañantes hablan con las compañías y les dicen, no, es que nosotros nos vamos a meter en el chicharrón. No queremos darle soporte a nadie, por política no lo hacemos, nos fue mal en el pasado, lo que sea, pero sencillamente no lo hacen. Claro. Entonces, estas 5 categorías nos abren ese espectro, nos abren una posibilidad que no teníamos. Pero eso no significa que estas 5 categorías, cualquiera que venga aquí, lo van a invitar a aplicar. Acordémonos que tenemos un cupo, o sea, lo multiplicaron, realmente lo multiplicaron, porque ahora son 19,000, veníamos de 7,000 y pico, pero son solamente 19,000 para Ontario, ¿vale?
bajo todas las categorías, el de estudiantes internacionales, el de trabajadores calificados con oferta de empleo, estas 5 categorías, y el de in demand, que también es con oferta de trabajo. Entonces, pues son 6 categorías lo que tiene Ontario, tiene 19,000 cupos y está absolutamente todo el programa enfocado en ocupaciones en demanda. Construcción, trades, pero digamos en los trades, que dentro de los trades están considerados los chefs, los cooks, los panaderos y los carniceros. En el programa de los trades nos dice muy claro, no queremos cocineros. O sea, no vamos a seleccionar ningún cocinero. Seleccionamos el chef si quieren, seleccionamos el panadero si quieren, seleccionamos el carnicero si quieren, pero los cooks no. Son no cooks, no line cooks. Entonces, antes de decir, listo, está en los trades, me voy para Ontario porque allá la hago, tenemos que mirar el código específico, o sea, cuántas veces ha sido invitado el carpintero. Que pensamos muy fácil, listo, trades, cabinet makers, una sola vez en todo el 2023, cuando todos los demás fueron invitados 16 veces. Pucha, ok. Óigame, Clau, venga, le pregunto algo que por ahí vi la pregunta y la voy a, o sea, veo que la pregunta la hicieron varias veces de la misma manera, entonces la voy a poner de una en general. Los programas de administración, entonces tenemos nuestro Business Administration, tenemos nuestro Global Business Management, International Business Management, Supply Chain Management, ese tipo de programas. Son programas muy populares, yo creo. La mayoría de estos son posgrados de 1 año de duración en casi la mayoría, sino en todas las instituciones públicas en la provincia de Ontario. Sí. ¿Cómo ves estos programas? Si no es maestría lo que van a estudiar, por nominación no lo vamos a sacar. O sea, si tú me dices, voy a estudiar a Ontario un Master's in Management with Human Resources o Master in Management with Logistics, fantástico, pero tiene que ser una maestría. Sí. Si tú me dices, me voy a estudiar un Global Business Management en cualquier college de los que tiene Ontario, mi respuesta sería, revisa qué puntaje vas a recibir tú en el Express Entry Federal, con inglés en 9 y francés en 7, a ver si eres capaz de entrar con ese puntaje a las rondas generales, a las francófonas, o si has hecho el cambio a alguna de las categorías en alta demanda y te vas como supervisor de recolección de cosechas, o te vas para alguno de los trades que están en el Category Base. Que ojo, en el Category Base de los federales, por ejemplo, hay como 10 o 12 trades, pero resulta que solamente hay 2 que no son regulados, que son el de carpintero y no me acuerdo cuál es el otro. Y si son regulados, necesito por lo menos haber entrado en el bendito, en el bendito proceso de regulación, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues, hay cositas que hay que sumar y restar. Esto no es tan fácil como que una sola aplica para todo el mundo. Sí. Lo que yo le llamo a lo bestia. Tome eso, que eso le sirve para todo. Clau, vení, y una persona, por ejemplo, o sea, y yo hablo esto mucho con los estudiantes, pero quiero ver tu opinión. La persona llegó a Canadá, empezó su programa de Global Business Management, por ejemplo, y tienen o escuchan este tipo de conversaciones. Siguiente paso, ¿qué es? Sentarse a hablar con alguien que sepa muy bien acerca de inmigración para ver qué se puede hacer. Pues eso sería, Ricardo. Mira, esta semana, la semana pasada me causó mucha gracia en el grupo de consultores de inmigración. Alguien, o sea, una compañía que posteó en las redes sociales, nosotros no somos consultores de inmigración, pero podemos, basado en nuestra experiencia, basado en nuestra experiencia, podemos explicarle muy bien cómo hacer el proceso. Y alguien le contestó, eso equivale a decir, yo no soy médico, pero basado en lo que he aprendido en Wikipedia y YouTube, estoy calificado para hacerle el trasplante de corazón. Pero es una cirugía, exacto. Hay muchas más cosas detrás de todo esto. O sea, 5 categorías en Ontario que no requieren oferta de trabajo. O sea, es maravilloso. O sea, las posibilidades que le abre a la gente son altísimas. Porque es que poquito se habla de esto. Se habla en todas, necesito una oferta de trabajo. Pero resulta que hay un montón de gente que no la necesita y no sabe. Pero eso no significa que nadie las necesite.
o que para todos los que están aquí haya campo. Volvemos a decir, Ontario, cuando cuando nos referimos a categorías distintas a la de maestría y doctorados, está enfocada en todas las categorías, o sea, con oferta de trabajo o sin oferta de trabajo, con excepción de maestrías y doctorados, es por código NOC. Entonces, si a ti te contratan como vicepresidente financiero de Google, moriste en el intento, Ricardo. Ontario no te selecciona, porque es que la gente de finanzas no está. Así de ahí fácil. nomás, interesante que lo pongas con ese ejemplo, porque pues uno pensaría, pucha, con un cargo de esos ya la saqué del estadio, la rompí y aquí me quedo y pues casa, carro y beca. No, Ricardo. Es Pero que no. a ti te da exactamente los mismos puntos. Y ojo con lo que estoy hablando. Los puntos en el Express Entry Federal te da exactamente los mismos puntos ser supervisor de recolección de basuras que Sí. ser vicepresidente de Google. Sí. En oferta de trabajo bajo las categorías federales te da más puntos ser vicepresidente o presidente que ser Sí. gerente profesional o supervisor. Eso es otra historia distinta. Pero cuando hablamos de Ontario, si tú necesitas una nominación provincial, porque aún con los 200 puntos de vicepresidente que te da el Canadian Experience Class, no te alcanza, te fregaste si eres un vicepresidente financiero, Ricardo, la categoría no sea invitada. Así de sencillo. María, ahí es donde queda uno penando, oiga. Pero por eso es que vuelve y juega. Esto no es, ¿cómo es que dices tú? ¿A lo bestia? A lo bestia. Esto debería ser a lo bestia. Esto no es a lo bestia, es cualquier vaina que eso le sirve. Eso llega ya que eso ahí le sale. No, es de planeación. Sí, claro. Pero si tú vas a estudiar, por ejemplo, administración de empresas, Ricardo, hay provincias muy interesantes para administración. Manitoba es una provincia donde cualquier código NOC es invitado a aplicar siempre y cuando tú hayas estudiado allá o tengas la oferta de trabajo. Igual ocurre con Nova Scotia, por ejemplo. British Columbia también considera todos los códigos NOC. Ellos, o sea, hacen unas rondas específicas para categorías que están muy en demanda, pero hacen rondas muy grandes sin NOC establecido. Ahora, tiene unas condiciones de puntos que hay que cumplir. Entonces, pues en British Columbia, ahí me salgo un poquito del tema, pero para que tengan una idea, me dan puntos por tener experiencia laboral relacionada. Entonces, si yo estudié administración de empresas en Colombia y me vengo a estudiar desarrollo de software aquí en British Columbia, pues le embarré, porque es que no tengo el puntaje por los años de experiencia laboral relacionados. Claro. Entonces, a pesar de que está el Tech Pilot en British Columbia, de pronto, si no tengo esa experiencia laboral relacionada, más un año de experiencia en British Columbia y estar trabajando con el empleador, pues no me alcanza. Es sumar y restar. Voy a estudiar eso en British Columbia porque es donde está el programa que yo quiero. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo necesita? Y mientras me voy, tiempo de proceso de planeación de me vengo para Canadá es de un año más o menos, Ricardo. Porque es que yo me registro hoy, o sea, hoy, enero del 2024, están abiertos los registros para enero del 2025. Ya hoy en día no encontramos nada abierto para septiembre de 2024. Yo tengo cupos. Todavía no, mentira. Muy contados. Entonces, sí, bastante. si voy a prepararme por un año, pues invierto mi tiempo en mi año que estoy en país de origen, en buscar la experiencia que necesito, en mejorar el nivel de inglés, aprender francés, o el acompañante, mejorar el inglés, aprender francés, o, ¿me entiendes? No es un año en balde, no es un año perdido. Hay que mirar todos estos programas separados y planear y decir, listo, no me voy mañana, entonces, ¿qué tengo que hacer de aquí a que yo llegue? E inmediatamente yo llegue, ¿qué tengo que empezar a hacer hasta el momento en el que esté listo para poder tener unas mejores chances? Pero como ves, hay 5 sin oferta de trabajo en Ontario. Oíste, y algo que se me ocurrió ahorita, de que pues que veo la importancia del francés y sobre todo para las personas que están a punto de embarcarse o que ya se embarcaron en esta aventura, por ponerle un título al asunto, los colleges ofrecen clases de francés. En vez de estar tomando una clase bien peorra en el primer año y en el segundo año, hombre, agárrense a estudiar francés en la clase de Communications. Yo creo que todos los, o sea, por ejemplo, digamos, basados en los programas que ofrece, por ejemplo, en este caso Moja College, tienen los programas de comunicación y esas son electivas. Los estudiantes tienen que tomar electivas. Aquí las electivas no es si tú quieres o no, es que la tienes que tomar para poder graduarte. Hombre, pues empiecen a tomar francés como electivas, en vez de tomar la clase de fotografía. O sea, sí, bonito, chéverísimo poder tomar un celular y ser un crack completo tomando fotos. A mí me encantaría poder hacer esa vaina. Pero
En este caso veo que el tener ese francés me va a servir mucho más. Claro que sí. Total. Ya. Ricardo, tenemos un par de preguntas en el chat que a mí me gustaría responder. Y hay una que dice, si estudio en una institución privada en Toronto, ¿aplica? No, no aplica para ningún programa de nominación de Ontario y tampoco te da permiso de trabajo de posgraduado. O sea, es clave que tú tengas en cuenta que los programas en instituciones privadas te limitan, a menos de que sean maestrías que tienen el convenio para sacar el permiso de trabajo de posgraduado, pero no califican para la nominación provincial de Ontario bajo la categoría de maestrías. Correcto. Ahora nos pregunta alguien si Niágara está fuera del área metropolitana de Toronto. Y yo pienso que es importante conocer cuál es el área metro, cómo es la distribución de estas áreas. Toronto como tal es una ciudad muy chiquita. Para los que ya están aquí, va de una calle que se llama Morningside a otra que se llama Browns Line y va del lago hasta Steeles. Son 2 millones de habitantes. Una ciudad muy, muy chiquita. Tiene unos suburbios que fueron amalgamados, o sea, los incorporaron, que hoy en día hacen parte de la ciudad de Toronto como tal, que son North York, East York, Etobicoke, y eso abre un poquito más el panorama. Vienen unos suburbios que son ciudades independientes, ya no están amalgamadas, son ciudades independientes, donde está, por ejemplo, Markham, está Richmond Hill, está Mississauga, está Burlington, Hamilton, Ajax, Whitby, Aurora, y ahí hay unos colleges, hay una serie de colleges que ya saben ustedes, están dentro del área metropolitana de Toronto. Mississauga, Oakville y Burlington están dentro del área metro de Toronto. Ahora, ustedes cruzan el puente de Burlington hacia Hamilton y se salen del GTA, del área metropolitana de Toronto. Hamilton ya está por fuera. Cuando ustedes llegan a Barrie, que es donde está otro de los colleges, está ya fuera del área metropolitana de Toronto. Obviamente ya cuando salen a Kitchener-Waterloo, Guelph, St. Catharines, Niagara, Windsor, Kingston, Ottawa, están completamente fuera del GTA. Correcto. Y cuando ustedes se suben en la provincia, se van a North Bay, Thunder Bay, Sudbury, Timmins, ese tipo de ciudades están en el norte de la provincia. Ese norte les da 10 puntos, fuera del área metro les da 8, dentro del GTA, pero fuera de Toronto, les da 3 puntos. Y dentro de Toronto, o sea, de esa ciudad chiquitica que les dije que era Toronto, da 0 puntos. Entonces, ese es más o menos el mapa de la nominación provincial de Ontario. Pucha, oiga, hay mucho de dónde escoger. ¿Tienes alguna otra pregunta que quieras responder hoy? Yo sé, la gente está activa hoy. Oye, y recordarles siempre, o sea, en el momento que ustedes tengan una pregunta de esas que quieran que hablemos en el programa, por favor, mándenos un mensaje. Déjenos saber qué temas quieren que toquemos en este programa, que este espacio también es para ustedes. Exactamente. Hay una pregunta más que sobre los puntos, Ricardo, y nos dicen el Canadian Experience Class of Federal Skilled Workers da puntos, así como el Ontario Nominee Program. Y la respuesta es sí, pero imagínense que es que esto lleva a muchas más cosas, porque es que Ontario tiene categorías de nominación que están vinculadas al Express Entry y tienen otras que están separadas. Por ejemplo, las 3 de Human Capital están pegadas al Express Entry. O sea, yo tengo mi perfil en el Express Entry, me invitan y cuando me nominan me dan 600 puntos adicionales. Pero la de maestrías, doctorados y las 3 que piden oferta de trabajo, que son las de estudiante internacional, trabajador calificado y las de in demand, no están vinculados al Express Entry, o sea, hay que mandarlos por otro portal. Esas las seleccionan por puntos. A los federales no entramos por puntos, ya entramos es por tener la nominación. Sí. Y esto es otro tema que deberíamos tocar en otro live. ¿Cómo se manejan estos puntajes? Porque en las consultas yo veo a la gente muy confundida. ¿Pero cómo así que tengo 51? No, pero espere, si es que la última ronda fue de 500, ¿yo por qué tengo tan poquito? Correcto. No, porque es que son tablas distintas. Exacto. Y entonces me dicen, pero venga, Claudia, lo que pasa es que usted me está diciendo que fueron seleccionados con 30. Yo tengo 87. Sí, pero es que los de 30 son para trabajadores calificados y usted tiene 87 como International Student. O sea, otra tabla completamente distinta. Una que va a 76, la otra va a 118. O sea, entonces tenemos que empezar a entender cómo funcionan los puntos también. Si yo no estoy muy perdida, Ricardo, hay cerca de 60 tablas de puntuación distintas para todos los programas que tiene Canadá. Por eso es que el énfasis siempre lo hacemos en
planeen, no se vengan a lo que, a lo bárbaro, a lo bestia, bestia. sí, porque tenemos que saber qué Claro. puntajes sacamos en los Sí. federales y con los provinciales. Si la selección o la invitación se hace por puntaje o por puntaje más código o sin puntaje, pero por código o para cualquiera. Sí. Son un montón de cosas. Es muchísimo. Pero 260,000, casi 300,000 personas van a recibir la residencia permanente bajo la categoría económica este año, Ricardo. Tal y Sí. como está la cosa, los que la van a recibir son los que estudiaron o trabajaron aquí en Canadá. O sea, estudio sigue siendo la mejor opción. Claro. Lo que pasa es que tenemos que saber dónde voy a estudiar, qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar y bajo qué categoría voy a aplicar. Correcto. Así es. Bueno, Bien. no sé si tengas Listo. más preguntas, Ricardo. 6:50 minutos de programa. Espectacular. Clau, 1.000.000 de gracias por el tiempo, como siempre. Y a las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy, muchísimas gracias. Que nota que estuvieron bastante activos el día de hoy. Recuerden, este espacio es de ustedes también. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún tema que quieran que manejemos en el programa, mándenos un mensaje. Mándenos un mensaje que nosotros con mucho gusto lo estudiaremos. Y si es un tema que aplica general para todos, hombre, ¿por qué no? Sí, y para esas personas en el chat que dicen, Ricardo, entonces por lo que oigo aquí no hay opciones. Siempre hay La opción. respuesta es todo lo contrario. Siempre hay una opción. Lo Siempre que hay pasa opción. es que aquí, o sea, ya inmigración no es una receta. Ya inmigración es tremendamente personalizada. Sí. Entonces, si te sientas de trabajar con un consultor de inmigración, nosotros somos 15,000 o 12,500, de hecho, es el último censo. Si te sientas a trabajar con un consultor, te das cuenta que hay muchas cosas que se pueden mover en tu perfil para que entres bajo alguna de las categorías. Aún si toca cambiar de provincia, hay que manejar estrategias de asentamiento, pero todo es posible. La cuestión es cuándo lo vas a hacer y qué tienes que cumplir. Eso es lo que tenemos que aprender a identificar. No quedarnos pensando en que como mi amigo lo hizo así, entonces yo lo voy a hacer así, sino sentarnos a analizar qué es lo que yo necesito porque mi perfil es... Dentro de llamada. Sí. Sí, no, súper. No, Clau, 1.000.000 de gracias y bueno, invitarlos a que nos acompañen el próximo lunes, misma hora, las 18, aquí estaremos. Un abrazo para todas y A todos todos. los que nos acompañaron, 1,000,000 de gracias. Chao, Y a ti, chao. Ricardo. Chao.